Resultados al sondeo de anoche. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con el candidato presidencial Sergio Fajardo, ¿a usted le gusta como nuevo presidente de la República? Sí, 74%. No, 26%. Qué barbaridad. Bueno, los gremios económicos y de salud del país, incluidas instituciones como la ANDI, FENALCO, ASINFAR, ASOCAJAS, AFIDRO y ASEMI, que agrupa a las EPS, le enviaron hoy una carta a los ministros de Hacienda y de Salud, en la que les solicitan que cumplan el compromiso de girarle por lo menos 500.000 millones de pesos a ADRES, que es la Asociación Administradora de Recursos de Salud, para que atienda la deuda que el Estado tiene hoy, tanto con las EPS como con las IPS. El asunto es que las EPS, que están presididas por el doctor Jaime Arias, el ministro de Salud, tienen que pagar una deuda que han contraído con las IPS, que son los hospitales y clínicas, y no tienen con qué pagarla, porque el Estado no les ha pagado. Así es. ¿Cuál es el sentido de la carta, doctor Jaime Arias, presidente de ASIMI? El sentido de la carta es llamar la atención al gobierno en general sobre la situación financiera, de insostenibilidad financiera de futuro del sector salud, y en el caso de este año es pedirle que haga un traslado de 500.000 millones, que no es mucho para lo que gasta el sector, con el fin de que por lo menos lleguemos al final de este año pagando algunas obligaciones y cumpliendo las obligaciones con los pacientes. A ver, primero, ¿cuánto le debe el Estado a las IPS? Yo no sé si se puede hablar de que le debe, más bien le diría que cuánto le ha dejado de pagar en los últimos 8 años, y es una plata que se quedó ahí, cerca de 7 billones de pesos, billones de pesos. Ese era el patrimonio de las EPS. Las EPS prácticamente perdieron sus patrimonios. En este momento están raspando, digamos así, tienen un patrimonio con el cual operar, pero es mínimo, el mínimo permitido por la ley. Entonces, durante estos años, perdiendo cada año 1 billón de pesos, que no se le devolvía de lo que ya había hecho la EPS, servicios ya pagados por la EPS, pero el FOSIGA anterior pues le devolvía una parte y glosaba el resto, 20, 30% por año. Todo eso se fue acumulando y ese es el detrimento patrimonial de las EPS en los últimos 7, 8 años de que habla el ministro de Salud. Pero a ver, doctor Arias, una de las causas por las cuales el FOSIGA se acabó y fue reemplazado por el ADRES, que es la Asociación de Recursos para la Salud, es la de los recobros. Sí. Una de las razones. Usted habla de ese escándalo que hubo, sí, que se hablaba que eran 4 billones. Sí. Ese escándalo terminó siendo de 30.000 millones, pero de todas maneras es plata. Algunos funcionarios del FOSIGA terminaron en la cárcel, pero no fue más. Es decir, el FOSIGA fue una buena institución, excelente institución, hasta que aparecieron los recobros no POS. Que fueron los que la reventaron. Correcto. ¿Y cómo ha funcionado la sustitución de FOSIGA por el ADRES? Bien, tenemos que decir que eso fue bueno. Hoy día el ADRES comenzó a funcionar hace un par de meses, maneja no solamente todos los recursos, que son muchos. De salud. Estamos hablando de cerca de 50 billones de pesos que lo maneja esta entidad, pero además maneja la información clave. Por ejemplo, todos los afiliados tienen una base de datos que se llama transaccional, donde uno puede llamar por teléfono o a través del computador o tal, e ir actualizando sus datos. Eso es maravilloso. Y manejan muchas otras bases de datos. Ojalá en poco tiempo la información del sector la maneje todo el gobierno, no las EPS. Eso es muy importante porque este es un sistema que funciona esa base de información, de bases de datos, de una gran complejidad. Pero digamos, el tema de los recobros se acabó. No, Yamil, no se ha podido acabar. Los recobros continúan
y continúan muy grandes. Este año van a pasar de los 4 billones de pesos. Acuérdense que los recobros es parte de lo que era el POS. Sí. El POS es el verdadero aseguramiento, ahí es donde está, digamos, el volumen principal de los servicios, de los medicamentos, pero había unos que no estaban ahí y entonces la Corte Constitucional y el gobierno anterior resolvieron que se podían prestar y luego recobrar como si fuera una cosa separada. En el no POS. En el no POS. Y eso acabó, le dio un golpe mortal a las EPS, primero el contributivo y ahora también a las del subsidiado. Sí. Pero entonces, doctor Arias, ¿a cuánto asciende la deuda hoy del Estado con las EPS? Repito, Yamid, yo no hablo de deuda, lo no pagado. Porque es que hablar de deuda del Estado es una cosa muy complicada. ¿A cuánto asciende lo que no ha pagado? Asciende más o menos a 7 billones. 7 billones en los últimos 8 o 9 años. Sí. ¿Y a cuánto asciende lo no pagado por parte de las EPS a las instituciones prestadoras del servicio de salud? Es lo mismo, es la misma plata. Porque la gente no entiende que este es un sistema de engranajes, donde la EPS o la IPS son parte de ese sistema. El engranaje principal o de inicio es el ADRES, antiguo FOSIGA. El siguiente engranaje, que es muy importante, es la EPS. Pero la EPS se engrana a la vez con los prestadores, estos con los médicos. De manera que esto da toda la vuelta, el dinero es el mismo. Y entonces, doctor Arias, ¿cómo están funcionando hospitales y clínicas o IPS con semejante pasivo? ¿Y cómo están funcionando las EPS también con un pasivo tan grande? Funcionan con el día a día, con el año a año. Cada año arranca en ceros y puede terminar bien o mal. Por ejemplo, este año 2017 termina, el ministro de Salud ha hecho un esfuerzo tremendo por buscar unos dineros aquí, otros allá, consigue unos préstamos y al final del año se pasa el año, pero se pasa mal pasado. Es como quien pasa en la escuela o en el colegio con 3 raspados, pero la mayoría de las instituciones pasan con menos de 3, rajándose. ¿Por qué razón la carta que usted como presidente de ASEMI le envía a los ministros de Hacienda y Salud está también firmada por presidente de la ANDI y presidente de FENALCO? Porque el sector salud toca todo. Es un sector demasiado amplio. Por ejemplo, FENALCO representa allí a los distribuidores de medicamentos. Entonces, entra en esto. ASINFAR representa otro sector de medicamentos nacionales, AFIDRO a los internacionales. Entonces, la complejidad del sector hace que muchos gremios tengan que ver con el problema. Ahora, nosotros somos los más directos envueltos en esto porque es el gremio de EPS, lo mismo que el gremio de hospitales, la asociación de hospitales, son como las que están más directamente, pero el sector cubre muchísimas cosas. Es que no solamente es un sector social y de servicios de salud, sino que también es un sector económico. El hecho de que mueva cerca de 50 billones de pesos al año lo hace un sector económico muy importante. Pero mira, doctor Arias, la carta que usted le envía con los gremios a los ministros de Hacienda y de Salud, si se lee con detenimiento no dice nada distinto, sino que paguen. Sí, que paguen. Sí. Nosotros somos conscientes de que el Estado está pasando por una situación muy apretada, pero también es responsable. Este mismo gobierno, el mismo ministro Cárdenas, promovió una ley hace 3, 4 años donde un sector de cotizantes dejaban de cotizar y pagaban solo un 4% las empresas, lo que le corresponde 4,5%, y los demás no cotizaban, pero se suponía que las empresas iban a pagar un mayor impuesto de renta. Y no ocurrió. No ocurrió. Al contrario. Al contrario, y no ocurrió porque la cuenta la hicieron especialmente sobre el sector petrolero. El sector petrolero va a pagar mucho, no tiene mucho empleo, pero va a pagar mucha renta y el sector petrolero se vino abajo. ¿Qué está pasando en Colombia? Que el Estado se está echando a las espaldas
lo grueso del gasto de salud. El 80% del gasto de salud de Colombia, 85%, es oficial. Es el más alto de América Latina fuera de Cuba. Solo un 15% es gasto de las personas, o en medicina prepagada, o en los copagos. Es privado. Es privado, las personas, del bolsillo. Sí, sí. El resto lo paga la nación. Y como la nación está pasando una situación Tan de difícil. precariedad económica, entonces esto se refleja en el sector salud. Por eso nosotros casi suplicándole al ministro de Hacienda, mire, pase por lo menos 500.000 millones. Con esos 500.000 no se va a arreglar el problema, porque el déficit del 2017 es tranquilamente de 2 a 3 billones. ¿Y para qué quieren los 500.000 millones? Cualquier peso que le llegue al sector salud ayuda muchísimo. ¿Pero para qué? ¿Para las instituciones o para las EPS? No, el dinero, es buena pregunta, es bueno que la gente sepa esto. El dinero pasa a través de las EPS. Sí. Cada mes las EPS reciben una parte de la llamada UPC, la 12ª parte, la del mes. Esa la recibe al principio del mes. Al final del mes se la ha gastado toda. De cada 100 pesos que recibe una EPS, se gasta 98 o 99 en gasto médico. Es decir, ese mismo mes salió la plata. Le queda un punto para administrar, para pagar deudas, para tener ingresos si es que los tiene y para constituir reservas. Simplemente absurdo. Porque toda la plata en el mismo mes se va a pagar servicios médicos. Y mire, doctor Arias, esta situación de hoy no fue creada precisamente por las EPS que gastaron mal la plata. Es posible que haya habido unas EPS en el pasado que hayan gastado mal la plata, sí, pero no, esa no es la causa. La mayor parte de las EPS gastaron muy bien la plata, son muy cuidadosas, terminan el año perdiendo, inyectando sus propios propietarios dinero, capitalizando. ¿Y quiénes son los propietarios de las EPS? Es que eso es bueno que lo sepa el país. La mayor parte son entidades sin ánimo de lucro, entidades excelentes como las cajas de compensación, por ejemplo. Mucha gente cree que es que las EPS son unas empresas grandototas de algunos capitalistas. No. Ahora, hay unas empresas privadas que se metieron en esto y son empresas muy serias, aseguradores y otros que llevan 20, 30 años. No, yo creo que sí hubo una época al principio del sistema, después del año 95, en que había más ingresos que gastos. De los EPS. Sí, recibían más de lo que gastaban, no todas. Y eso fue lo que ocurrió con el desastre de Salucop. Exactamente, Salucop recibía mucha más plata de la que tenía que gastar. Entonces, al final de cada año tenía un excedente, porque ellos no se llama utilidad en el sistema cooperativo, un excedente de 100.000 millones, con lo cual compraban unas clínicas, ellos tenían que comprar clínicas o invertir en colegios, etcétera, y lo hacían. Pero eso pasó, esa época de vacas flacas pasó, sobre todo del año 2003, 2004 para acá, se reversó completamente. Y las EPS ahí van en muy mala situación. Ahora, usted mencionó hace un momento, doctor Arias, la UPC, que es la unidad por capitación que reconoce el Estado a las EPS. Esa UPC fue reajustada. Sí. ¿Eso no alcanzó? No, cada año se reajusta y la verdad es que el gobierno hace un Está gran... en 7... Para el año entrante, o sea, 2018, se ha propuesto que sea 7.8 el reajuste. Nosotros creemos que es absolutamente insuficiente. ¿Eso sí? Sí. Cada año... Que es 7.8 lo que tiene que pagar el Estado. A la EPS Por cada. Sí, en este momento, digamos, el Estado o ADRES le paga a la EPS 760.000 pesos por persona. Esos son $260. Una cosa que en pesos suena muy grande, pero cuando uno lo pone en dólares y compara con los demás países de América Latina, no es nada. Colombia es el que menos gasta. Mejor dicho, lo que paga hoy el Estado por UPC no alcanza para nada. Alcanza para pasar el año en lo que se llamaba POS, pero no en el no POS. Ahora, doctor Arias, frente a la situación que ustedes describen hoy en esta carta que le envían a los ministros de Hacienda y de Salud, ¿qué hacer inmediatamente después de comerciales? La deuda de las EPS que preside el doctor Jaime Arias a las IPS
que son los hospitales y clínicas del país, asciende, según documentos, a 8 billones de pesos. Sí. ¿Qué se puede hacer? Bueno, esa deuda es tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado, lo primero. Segundo, la mitad más o menos de esos 8 billones es una deuda de corto plazo que comercialmente ni siquiera se debería considerar deuda, 90 días, y se va pagando. Lo que más preocupa es los otros 4 billones, que es una deuda que se va envejeciendo. Es deuda que pasa de 90 días, 120 días. Esa es la que más preocupa porque afecta mucho a los hospitales. ¿Qué hacer hombre, el día que haya dineros hay que pagar eso es una deuda, las deudas son para pagarlas. Las EPS hacen un esfuerzo para ir pagando lo primero que pero pagan. usted me dijo en su momento que eso no era deuda. No, la CPS a las IPS sí es una Eso sí es deuda. Sí, claro. Es decir, lo que ustedes, Sí. las EPS, le deben a las IPS. Es una deuda. Es deuda. Claro. Que son 4 billones viejos. Sí, la vieja deuda, deuda vieja son 4 billones. Digamos la nueva que se va pagando. Entonces, ¿qué pasa? La EPS sí le va pagando a los hospitales. De hecho, las EPS gastan cerca de 20 billones de pesos al año pagando el año. Pero es que el hospital no solamente vive de lo que hace en el año, sino también de lo de atrás. Entonces, lo de atrás es lo que está rezagado. El año se va pagando. Este sector vive de año en año, Yamil. Pasa como pasando un río de piedrita en piedrita hasta que llega diciembre. Doctor Arias, usted conoce bien la situación de las EPS, pero ¿de qué viven las IPS, las instituciones que prestan salud, si no tienen los recursos que les deben las EPS? Claro, esa es la gran pregunta, porque la mayor parte de las IPS, las prestadoras, incluyendo hospitales y otras menores, pues vive de lo mismo, el mismo dinero del sector. Es decir, no, aquí ya se acabó la medicina privada, es mínima la que hay. Bueno, existe la medicina prepagada, que también están en ASEMI, pero eso es otro capítulo, es voluntaria y funciona muy bien. Eso ayuda a algunos hospitales, a las grandes clínicas, pero la mayor parte de los hospitales del país vive de este dinero, del mismo dinero, que simplemente da el paso por la EPS y llega allá. Ustedes en la carta mencionan, doctor Arias, a las gobernaciones. ¿Cuál es la denuncia o la queja que ustedes formulan concretamente? Bueno, en el régimen contributivo, quien debe pagar este no POS, lo que se llama recobros, es el ADRES. Y la verdad es que el ADRES es una organización seria del Ministerio de Salud. En el régimen subsidiado, y esto es nuevo de los últimos 2 o 3 años, le corresponde pagar eso a los departamentos. Sí, señor. Y los departamentos no están pagando. ¿Y entonces qué hacen la plata? No, esa plata se queda ahí, no se paga. ¿Pero se queda ahí dónde? Pues yo no sé dónde. Alguna plata está en las tesorerías departamentales y ellos no la pagan por razones múltiples. Otra simplemente no tienen cómo pagarla. O sea que está mejor librado el régimen contributivo, que por lo menos existe el ADRES, que paga, digamos, el 75%. Pero concretamente, ¿cuál es la denuncia que usted hace en la carta, usted y los gremios, sobre eso? Sí. ¿Qué hacen las gobernaciones o los entes territoriales con esa plata? Algunos la guardan. ¿La guardan? Sí, hay departamentos que tienen unas reservas ahí de esa plata. ¿En donde funciona bien? ¿O no? No, porque la debían gastar en el no POS, pero no la gastan mal, simplemente la tienen ahí. Por ejemplo, el gobernador de Antioquia tiene una tesis de que no tiene Antioquia por qué pagar el no POS, y puede que tenga razón. Entonces esa plata está ahí, no se la han robado, nada, pero está quieta. Otros simplemente ¿Eso es régimen contributivo? No, subsidiado. El no POS. El no POS, subsidiado. Y la teoría del doctor Pérez, gobernador de Antioquia, que no tiene por qué pagar el subsidiado. Bueno, esa es una teoría muy respetable. Varios gobernadores consideran que eso lo debería pagar la nación y no los departamentos. Y no el departamento. Sí, pero en este momento, desde el punto de vista legal, lo deben pagar los departamentos y no lo pagan. Algunos pagan. Ahí congelado. Pero no lo tienen todo tampoco, Yamil. No lo tienen todo. Lo mismo que el ADRES tampoco va a tener todo el dinero. Es que en salud falta dinero. Este sistema hacia futuro puede ser absolutamente insostenible para las próximas generaciones o para los próximos 5 años. Ese es el drama. No es lo del día a día, ni siquiera la deuda, que es muy complicada, sino que el futuro del sector
si no se le inyecta unas sumas importantes, bueno, puede seguir subsistiendo, pero se deteriora la calidad de los servicios. Pero eso le es voy muy a grave. preguntar, doctor Arias, ¿cómo hacen los hospitales y clínicas públicas del país Sí. para sobrevivir si no les paga la EPS o las EPS lo que tienen que pagar, la deuda que tienen? Las EPS del régimen contributivo, las grandes que conocemos, no tienen negocios ni contratos generalmente con los hospitales pequeños, públicos, sino con los grandes hospitales y clínicas. Sí. Dejémoslas aparte. Los pequeños hospitales locales, que son más de 1000 en Colombia, reciben los dineros del régimen subsidiado, pero no es la EPS, el subsidiado, la que paga hoy, sino hay un giro directo del gobierno del ADRES a esos hospitales. Para el POS y para el no POS, el gobierno nacional dice, eso lo pagan los gobernadores o las gobernaciones y no lo pagan. Que es el caso de Antioquia. Es el caso de casi todos los departamentos. Que no pagan. No pagan, porque, o unos porque no tienen, otros porque dicen eso no nos corresponde. Pero como que no tiene si la nación les gira. La nación le gira. Por ejemplo, en Bogotá, yo recuerdo que había en caja hace unos años 700.000 millones guardados. No se los robaban, no lo movían, pero ahí estaban, pero guardados. Mientras tanto, la gente no tenía con quien les hiciera en salud. Mientras tanto, la gente es la que finalmente Y entonces, termina pagando. ¿qué hacer, doctor Arias? No, hay mucho que hacer, Yamil. Yo soy un poco escéptico y pesimista sobre la posibilidad de que el gobierno nacional, la gran caja del Ministerio de Hacienda, le vaya a trasladar al sector salud, o sea, al ADRES, lo que le corresponde. Realmente no veo muy bien. Entonces ahora vamos a tener que hacer otra cosa, dura, comenzar a gastar más racionalmente, evitar desperdicios, ser más eficientes. Pero ese es oficio de las clínicas y hospitales. Y de las EPS, digamos, de los actores, no del gobierno. Nos va a tocar movernos hacia eso. Pero la pregunta final, ¿están las IPS, clínicas, hospitales públicos, en riesgo en este momento? Hay muchas en riesgo, pero hay otras que tienen unas buenas finanzas. De hecho, si uno ve los balances de algunos hospitales en las cuentas de la Superintendencia de Salud, han tenido utilidades y eso a mí me gusta. Pero el asunto, doctor Arias, es que la gente que más necesidad tiene de salud es la gente de los pequeños pueblos, no de las grandes ciudades. Si no las atienden, pues... Esos hospitales locales están en mala situación, pero no solamente porque no les pagan las EPS del subsidiado, que además tienen que pagar obligatoriamente el 60%, sino porque son unos nidos de politiquería y de corrupción. Además, muchos de esos hospitales son privados por dentro, el cascarón es público, pero tienen subcontratado con privados los rayos X, el laboratorio, las cirugías y demás. Ese es un capítulo muy oscuro. Pero sí, esos hospitales son importantes, son los que están en los pueblitos lejanos y están pasando por una situación muy difícil. Pregunta final, mi doctor Arias. ¿La salud en Colombia va muy bien, va regular o va mal? Bueno, la salud es el conjunto de la salud de cada colombiano. O sea, lo que llaman los resultados de salud en materia de mortalidad infantil, mortalidad general, ha mejorado tremendamente en los últimos 10, 20 años. Eso es como el estado de salud de los colombianos. El sistema de salud de Colombia es considerado internacionalmente como uno de los mejores, de los más interesantes. Aquí mucha gente dice eso no sirve para nada, cambiémoslo. Por fuera dicen que es un excelente sistema. Preguntémosle a la gente, doctor Arias. Sí, preguntémosle. ¿Ustedes cómo creen que va el sistema de salud en Colombia? Muy bien, bien, regular o mal. El resultado de este sondeo saldrá el martes, cuando reaparece Pregunta Daniel con entrevistas como la acabamos de hacer con el doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI. Doctor Arias, muchas gracias. Muchas gracias, Yamil. Ahora continúen ustedes viendo, como siempre a esta hora, Caso Cerrado.